Le agradezco mucho el favor de su atención y su sintonía aquí a C7. Estos son los factores. Hay que entender qué es lo que ha estado ocurriendo con el Sescal. Notas periodísticas, opiniones editoriales. Pero para conocer ahora la otra versión, Óscar Ábrego de León está aquí con nosotros, secretario general de este organismo público. Gracias por acompañarnos, amigo. Estimado. Como siempre, con el gusto de acompañarte. A ver, una de las cosas que siempre te he admirado y te he agradecido es el asunto de la transparencia. Sí. Cuando Coparmex lanza a través de un comunicado, a través de la voz de su propio presidente, a la mañana siguiente inmediatamente me contestas el teléfono, estabas de vacaciones, Sí. y aciertas con cierta preocupación y asombro al mismo tiempo que Coparmex, un organismo sumado al Sescal, pida que desaparezca el Sescal. Déjame hacer un recuento en el tiempo. Por favor, sí. ¿Qué pasa con Óscar Ábrego, el Sescal, y qué pasa con esto que ahora se está poniendo sobre la mesa, sobre la extinción de un organismo que existe, que ha estado ahí en transparencia? No, bueno, sí, en efecto, tienes toda la razón. Nos sorprendió por varias formas, por varias situaciones. Primero porque se da justamente un día en el que salía del país su presidente Enrique Michel y que yo empezaba mis vacaciones. Entonces, digamos, hubo detrás de todo esto un plan, ¿no? Para hacer para plantear esta estrategia de señalar al Sescal, al Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco, como un órgano que no ha dado los resultados y que no sirve. Lo cual es absolutamente inexacto, lo ha dicho el presidente y lo dije yo en su momento, pero además resultó sorpresivo porque de las organizaciones que dicen que renunciaban, por lo menos algunas de ellas, estuvimos trabajando siempre de manera muy entusiasta, de manera muy profesional, en algunos casos te diría que hasta de modo científico, como es el caso de Corporativa de Fundaciones, con la misma Coparmex. Y Coparmex, fíjate lo que son las cosas, que es quien emite de manera estridente un comunicado a través de este señor, su nuevo presidente. Curiosamente, si hubo una institución que participó de manera muy comprometida, sí en algunos momentos de manera muy crítica, pero siempre constructivamente, fue Coparmex, a través de una de las personas más comprometidas en el ámbito de lo social que yo conozco, que es Luis del Valle López. Luis del Valle, en su calidad, fue vicepresidente del Sescal y se convirtió en el seno del Sescal en toda una institución. Debo decirte que incluso yo, al representante de Coparmex en Sescal, yo le consultaba cuando tenía alguna duda a dos personas antes que a mi presidente, a Luis del Valle y a Adalberto Ortega Solís, de la Universidad de Guadalajara. Entonces, por eso nos sorprendió que saliera una institución que había trabajado de manera siempre comprometida, siempre propositiva y siempre entusiasta, que haya anunciado que el Sescal no sirve, pero sobre todo cuando hicimos uno de los trabajos más importantes en materia de seguridad pública en el 2015, que lo trabajamos en equipo Coparmex y Sescal, y que ese proyecto, ese estudio sobre los índices delincuenciales en Jalisco, lo financió Sescal a petición de Coparmex. Por eso nos sorprendió muchísimo, pues, ¿no? Hemos conocido después, yo te he dicho, y se lo he dicho a varios de nuestros amigos, yo no voy a abonar a la polémica, sí voy a abonar a la verdad. Detrás de esto hay algo que poco a poco se ha venido develando, este misterio se ha venido develando, y no era justamente esos señalamientos, porque además algunas instituciones que anuncian su renuncia es el mismo machote de redacción. Ahora, en este caso se ve que a los días Enrique Michel publica en un periódico de circulación local un desplegado. En los diarios, sí. ¿Esto es una respuesta a lo que se suma? ¿Es un abono? ¿Es un mea culpa? ¿Es qué? Pues es una respuesta porque a la distancia, el presidente estaba en Alemania, y a sugerencia de un servidor yo le dije, vamos dejando que salga todo lo que tenga que salir. Porque me he encontrado, Ramiro, y te lo digo, tú sabes que fuimos compañeros en estos ámbitos de los medios de comunicación. No pierdo la esperanza de algún día regresar. Tú sabes que me fui más por otro lado. Opiniones en base a rumores,
escuché disparates de todo tipo relacionados con el CESJAL. Escuché a gente hablar mal del CESJAL cuando vivieron en el CESJAL la dinámica que tenemos. Al CESJAL se le ha invitado en muchos organismos a que forme parte de los mismos por su valía técnica y por su valía moral. Porque los representantes que están en el CESJAL no cobran, Ramiro. Son representantes honoríficos y muchos de ellos de una gran calidad profesional y de una reconocida trayectoria moral. Entonces es algo que ha insistido el presidente, cómo es que instituciones que forman parte del CESJAL califiquen de inservible al CESJAL, que además son los menos, debo decirte, son los menos, cuando formaban parte de él. ¿Ha habido desvío de recursos? No, por supuesto que no. Te lo debo decir con mucha tranquilidad y responsabilidad, Ramiro. He sido verdaderamente muy escrupuloso, porque yo soy el responsable de las finanzas del CESJAL, muy escrupuloso en el manejo del dinero CESJAL. Eso nos ha traído algunas complicaciones. Recuerda que el CESJAL es el órgano autónomo más auditado, no en los últimos años, sino en la historia de los órganos autónomos de Jalisco. Eso a petición de un servidor. Año con año hay auditorías externas e internas. Acabamos de pasar la auditoría 2015 de la ASEG. Un diputado había dicho que traíamos por ahí un crédito fiscal de 67,000 pesos. Le tuvimos que recordar que no, que eso ya estaba totalmente solventado. 67,000 pesos, Ramiro, del 2009. Y se los tuvimos que volver a recordar a los diputados. Por fortuna hubo quien lo vio, querido Hugo René Ruiz, le mando un abrazo, pero si hay algo de lo que podemos estar tranquilos en el CESJAL, el presidente y yo, es que un solo peso ha sido mal utilizado en el CESJAL. Hemos creado instrumentos internos, no solo que inhiben la tentativa de corrupción, sino que además tenemos ya un modelo hoy de auditoría en tiempo real para que los consejeros puedan revisar en qué se está utilizando el dinero público que recibe el CESJAL. Oscar, ¿en qué invierte 14 millones de pesos de presupuesto el CESJAL? Más del 40%, que esto no lo hace ninguna entidad que recibe recursos públicos en Jalisco, y hay muy pocos en el país, creemos que hay 3 en el país. Más del 40% de su presupuesto lo destina al desarrollo de la investigación y de proyectos con orientación técnica para formular recomendaciones de política pública en el estado de Jalisco. Más del 40%, entre el 45 y 40% en estos últimos 4 años se ha destinado a eso. El resto, sí, a mantenimiento, al gasto corriente del CESJAL. Pero tú puedes buscar en Jalisco y en el país si hay un órgano que recibe, una entidad que recibe recursos públicos, y yo desafío a cualquiera en este México de hoy que encuentra un organismo que destine más del 40% de su presupuesto a la función sustantiva para la cual fue creado. Oscar, hay muchas voces que dicen que lo mejor que le puede pasar al CESJAL es desaparecer. Sí, y bueno, es que yo no sé cuáles son esas muchas voces. Encuentro yo siempre al mismo reportero, encuentro a los mismos 3 columnistas que opinan lo mismo desde hace años, pero ni a este reportero, ni a estos columnistas, salvo a uno, lo acabo de ver en CESJAL. Y le acabamos de presentar la información de CESJAL. Quienes piden la desaparición de CESJAL no conocen al CESJAL. Se basan en notas que publicó algún tiempo un tal Jorge Velasco, un reportero, que está enojado con el presidente y conmigo. ¿Quién sabe qué le hicimos en otra vida? Entonces, yo estoy sorprendido de que estas poquísimas plumas, bueno, ahora estos poquitos, generan percepción, y no se habla de más de 50 organizaciones de la sociedad civil que se han integrado al CESJAL para realizar trabajos conjuntos. No hablan de las universidades, que incluso unas de ellas no forman parte del CESJAL y que estamos trabajando juntos. No hablan de todo lo que nos ha pedido los gobiernos municipales, el gobierno del Estado, el Congreso del Estado, que le ha pedido al CESJAL, como por ejemplo, IMEPLAN le pidió al CESJAL el único estudio, Ramiro, que se ha hecho de manera tan profunda respecto a los rastros, que evidenció cuál es la condición actual de los rastros metropolitanos. Lo pidió el IMEPLAN al CESJAL
por su calidad técnica. También no he visto un organismo en el país que haya hecho un estudio sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres como el que hizo CESJAL, único en la historia del país, y que el gobernador lo ha presumido en todos lados donde va. El gobernador aplaudió ese estudio. No he visto en el país tampoco recomendaciones que hicimos con el clúster médico y con la Fundación Paz y CESJAL. No he visto que se haya hecho recomendaciones tan específicas para combatir el ciberacoso sexual, que hoy la Fiscalía está implementando las recomendaciones que emitimos en conjunto. No conozco en el país, y los consejos, fíjate qué curioso, hay varios consejos económicos en el mundo que toman como referencia al CESJAL porque es al que más caso le hacen. Y entonces el debate está torcido, Ramiro, y te lo quiero decir a ti. El debate se torció. No es si el CESJAL está haciendo bien su trabajo, porque sí lo está haciendo bien. Y no porque yo sea el secretario, yo no me meto a los estudios. El 80% de los estudios que hace el CESJAL son con investigadores clase mundial, con académicos clase mundial, con empresas internacionalmente reconocidas. ¿Sí? Tienen que acreditar su trayectoria a cada una de las personas. ¿Por qué está torcido el debate, Ramiro? Porque no es si el CESJAL funciona. Aquí lo que tenemos que revisar es por qué hay entes públicos que se resisten a aceptar las recomendaciones del CESJAL. Hay quien dice, no, bueno, entonces no tiene dientes el CESJAL. Pues entonces pónganle dientes. ¿Por qué no le ponen dientes si tiene años el actual presidente Enrique Michel? Cada año dice, necesitamos elevar a rango constitucional al CESJAL. A ver, eso no lo puede hacer el CESJAL, eso lo hace el legislativo. Voy a hacer una pausa y regreso. Estoy platicando con Óscar Ábrego, el secretario general del CESJAL. ¿Qué hay más acerca de esta polémica que comienza a tener vínculos de transparencia a través de los reportes que se emiten, que pueden ser consultados y que parece que esta semana sigue dando noticia? Volvemos. Es un órgano que tiene ahí a disposición de todos y en transparencia, como le digo, esta serie de estudios que durante esta tarde-noche Óscar Ábrego ha estado planteando. Los motivos del CESJAL son los que estamos tratando de plantear en estos factores. Óscar, hay estudios, hay solicitudes que se han hecho y hay un trabajo que se está desarrollando. Es el tema de la corrupción. Sí. Ha preocupado a los empresarios, ha preocupado al propio gobernador del Estado. ¿Puede ser la piedra en el zapato en este asunto? No, te insisto, yo sé que hay detrás de estas renuncias, por lo menos de la mayoría de las renuncias, lo sé, pero no lo voy a hacer. ¿Son viscerales? No, hay otros motivos, Ramiro, pero tengo que ser yo muy respetuoso de mi posición. Poco a poco se ha venido develando el misterio, te insisto, que hay detrás de estas renuncias. Sin embargo, hablando del tema de la corrupción, el CESJAL ha venido trabajando de la mano con la Contraloría del Estado para la conformación de la Ley Estatal Anticorrupción, del Sistema Estatal Anticorrupción. Tú sabes, está Tere Brito, la maestra Tere Brito, que es, debo decirlo, una extraordinaria persona, por supuesto, pero una extraordinaria profesional de la función pública. Una mujer impecable no solo en su trato, sino impecable en sus métodos. Estamos trabajando de la mano Contraloría y CESJAL para llevar a buen puerto, junto con otras instituciones, por supuesto, pero digamos, la plataforma técnica, metodológica la ha planteado el CESJAL, se ha asumido, se ha aceptado, se ha entendido y se ha atendido. Y eso es tan solo una muestra de hacia dónde se dirigió el CESJAL en los últimos años. Pero no solamente eso, hablando de este tema, el único estudio en la historia de Jalisco, el único estudio que se haya hecho sobre percepción de corrupción en Jalisco, con una metodología que supera la del INCO, lo está haciendo el CESJAL. Y lo presentamos el día 30 de mayo, justamente el día que se retira nuestro presidente a consecuencia de esta sobrereacción. Pero se va porque se le acaba el periodo. No. El periodo de Enrique Michel terminaba el 28 de septiembre. Ante esta sobrereacción, porque recuerda que el pretexto fue que anunció públicamente su interés por contender por la vía de un partido político a la candidatura del gobierno del Estado. Ese fue el pretexto, no es el fondo del asunto.
Y entonces fíjate qué curioso que a partir que hace esa declaración, de pronto vuelven a saltar los mismos de siempre que el Sescal desaparezca. Cuando los reporteros que cubren la fuente del Sescal, Ramiro, saben de la cordialidad, del profesionalismo, de la seriedad con la que se venía trabajando en el Sescal. Sí. ¿Qué sí puedo decir? Que algunos de los consejeros que renunciaron, o que dicen que renunciaron, nunca aportaron nada al Sescal. Nunca. Nunca. Eso sí lo puedo decir. Porque yo, como soy el que administra y gestiona todos los proyectos, o soy el responsable de los mismos, te puedo decir, nunca hicieron ninguna aportación. Ninguna aportación seria, por lo menos. En cambio, todos los que se quedan, que son la gran mayoría, sí lo han hecho. Paradójico, ¿no? Entonces, esta sobrereacción, Ramiro, por eso no tiene una explicación. Debo citar, porque además es colaborador aquí de C7, Julio César Hernández por eso se preguntó, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque si fuera cierto que el Sescal no sirve, entonces estaremos hablando que no sirva el Sescal. Entonces, lo que no sirve son las instituciones que lo conforman. Y la gran mayoría sigue ahí. Y cito, por ejemplo, el Colegio de Profesionistas, la Federación de Profesionistas, está la Universidad de Guadalajara. A ver, la Universidad de Guadalajara y Sescal, recuerda que hicimos el gran proyecto, el gran estudio de Jalisco a Futuro, y que fue la base del Plan Estatal de Desarrollo. Fue la base, 2013-2033, fue la base. Jalisco a Futuro es la plataforma sobre la cual ha construido el modelo de gobierno la actual administración, Ramiro. A ver, ¿por qué grandes investigadores de diversas universidades, por qué miembros de otros consejos económicos del mundo reconocen al Sescal? El Sescal es referencia nacional. Han venido de otros estados para pedir cómo le hicimos nosotros para echar a andar un modelo como el Sescal y ellos no han podido. Qué curioso que a los 7 años, 8 meses de la gestión de Enrique Michel ocurre esto. No hay, Ramiro, te lo puedo afirmar y lo puedo demostrar en mi calidad de secretario. No hay ningún argumento sólido en este momento para que alguien pueda decir que el Sescal no sirve. No hay nadie lo puede decir. De oídas sí, de rumorología pues sí. O para subirse a un barco político, hoy que está en la pepena electoral, que empieza la pepena electoral, pues también lo pueden decir. Pero yo creo que fíjate que una de las grandes sorpresas que me he llevado en estos días, mi querido Ramiro, es ver la poca seriedad de muchos personajes, tanto en el periodismo como en el ámbito de la política y en el sector empresarial, pero también hasta dónde puede llegar los apetitos personales de algunos cuantos y destruir prestigios o tratar de destruir prestigios en cosa de minutos. Lo que le ha ocurrido al Sescal en términos institucionales lo va a fortalecer, porque no se puede desaparecer al Sescal. El gobierno del Estado tiene suscritos convenios internacionales, tratados internacionales, los cuales está obligado a mantener un consejo como este. ¿Qué hay que hacer? Por supuesto, fortalecerlo. Por supuesto, reformarlo. Pero desaparecerlo sería un fracaso, no del gobierno, sino de la sociedad. A ver, ¿tú te vas del Sescal? Porque también están pidiendo que Óscar Abrego se vaya. No sé quién lo esté pidiendo, pero si son los mismos que se fueron, pues claro que sí, por supuesto. Pero no te irás. Bueno, es que se cumple un periodo, justamente el 28 de septiembre, y lo que dice la gran mayoría de los consejeros es que no tengo por qué irme. No sé es que desconozco cuáles sean los argumentos, pero yo también he hecho público, sí, tuve 2 ofertas de 2 partidos políticos distintos para contender por Tlajomulco, para contender por Zapopan. He hecho público que hice una serie de valoraciones, sí trabajé en mis tiempos libres y porque constitucionalmente no estoy impedido para hacerlo, en construir una serie. Cuando revisé el mugrero que hay, dije no. Lo hice público, no voy. Ahora, ¿piden porque cuido el dinero del Sescal? ¿Porque ha sido la mejor época del Sescal? ¿O por qué piden mi renuncia? No sé quiénes sean, pero a mí nunca me ha llegado eso, hasta ahorita que me lo estás acabando de decir. ¿Qué? O sea, ¿que a mí que me demuestren qué?
Sin embargo, ha habido temas institucionales, personales. ¿Se hará algún tipo de ejercicio legal? Porque finalmente hay señalamientos hacia la persona. Ay, es que los desconozco, no sé cuál. La de Enrique Michel, por ejemplo, que incluso hasta se metieron con la familia, etcétera. Sí. O sea, Bueno, vienen contra un... Sí, sí va a haber incluso tanto de Enrique como un servidor. Sí vienen acciones fuertes, penales contra una persona, sí. O sea, sí hay o habrá una consecuencia. Esto no se queda solamente no. en periodicazos ni en declaraciones. Sobre todo en el ámbito de la red social, sí. A ver, Oscar, hay temas que nos deben de interesar como sociedad. Somos un medio público y finalmente al no desaparecer el Sescal, la preocupación tanto de Enrique Michel como del propio secretario es que continúen los trabajos. ¿Cómo es que se va a desarrollar después de mayo, después de septiembre? ¿Es a través de elecciones? ¿Es una designación que hace el gobernador? ¿Cómo se le puede apostar al seguimiento de un Sescal? No, el Pleno, las instituciones son las que elegirían. Las que se quedaron. Sí, por supuesto. A ver, hay otro tema. Jurídicamente no puede renunciar a ninguna institución. O sea, es que están por ley. O sea, no pueden renunciar y ya. O sea, tiene que... Pero es que no ha habido réplica en los medios que han ejercido esta libertad de hablar sobre el Sescal, por ejemplo. Es que es muy curioso porque muchos quieren nomás ver sangre o quieren la estridencia, pero justamente se iba a hacer, hoy que estamos tú y yo platicando, se iba a hacer un programa, 2 programas de televisión en otros canales en donde estaban convocados los que salieron y no aceptaron ir. ¿Hay algún tipo de... tuvieron miedo? ¿Fueron influenciados? No lo sé. ¿No has hablado tampoco con ellos? Soy el secretario. Sí. Soy el secretario y tengo que ser muy cuidadoso. Sin embargo, a ver, yo te estoy dando información. O sea... No, y es información que está ahí en transparencia. Y ahí está. Sí, o sea, a ver, fuimos el ente mejor evaluado por el ITEI en materia de transparencia. O sea, lo que yo te estoy diciendo es real, pues. ¿Qué te quiero decir, Ramiro? Bueno, si apelamos a la seriedad, que yo te agradezco mucho que estés en este ejercicio conmigo, porque cuando los periodistas que han ido a ver al Sescal, que dicen, a ver, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué? Ya no les dan ganas de volver a publicar el Sescal, porque dicen, no es cierto todo esto que se ha venido diciendo, es una mentira. Pero ustedes ya saben de dónde vino. Sí, claro, por supuesto. Finalmente, Oscar, ¿qué te deja esta situación al paso de estos días y a lo que vendrá para el Sescal? Mi querido Ramiro me conoce, siempre estoy de buen humor, trato de estar siempre de buen humor, sí defiendo mi paz y mi felicidad. Lo que me ha dejado es una enorme, yo te diría, decepción por la falta de profesionalismo, por la falta de ética, en algunos casos por la falta de hombría de algunos muy pocos personajes que son capaces de mover una, digamos, una opinión pública en base a percepciones ligeras, irreflexivas, irresponsables y falsas. Sin embargo, también por otro lado, cuando a mí hubo quien me preguntó hace días, me dice, ¿por qué estás tan tranquilo? Bueno, porque la evidencia está ahí para quien la quiera entender, para quien la quiera ver. Ahí están los resultados, o sea, y porque además podemos mirar a toda la gente, dice mi presidente, ¿no? Podemos mirar a la gente a los ojos. Hay quienes no pueden mirar a los ojos, Ramiro. Tú me conoces. O sea, yo no voy a arriesgar un prestigio de casi 30 años, ganado a pulso, enfrentándome justamente a las corrientes corruptas de este país y de este estado, por un periodo de 4 años, mi querido Ramiro. No puede ser. Y yo le decía, y termino diciendo, el Sescal no es mi cosmos, es parte de mi cosmos. Entonces yo seguiré adelante, en mis negocios, en donde sea, pero no hemos hecho nada indebido, al contrario. Creemos que dejamos un Sescal con la gran oportunidad de seguir evolucionando y seguir fortaleciéndose. Esto lo escuchó usted aquí en Factores. Yo soy Ramiro Escoto. Gracias, Oscar, por habernos acompañado. Muchas gracias, mi querido Ramiro, por la oportunidad. La próxima semana le espero con otro tema más que está en las redes sociales. Vamos en el tema y en la agenda mediática.